noches. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que son los estreptococos. Esta, en esta clase veremos la clasificación, la patogenia, los distintos tipos de estreptococos que podemos aislar de importancia clínica. Como sus principales características vemos que son cocos gram positivos, cuya tendencia es crecer en cadenas. Pero algo muy importante, ustedes también pueden encontrar pares. Por ejemplo, acá pueden observar donde está una tensión de Gram, que los cocos no solo van a crecer en cadenas, sino que también tienden a crecer en pares. ¿Sí? Muy importante. Son catalasa negativo. La prueba catalasa va a ser la prueba que va a permitir clasificar los cocos gram positivos, poderlos identificar. Una catalasa negativo nos indica que estamos ante la presencia de un estreptococo o un enterococo. Una catalasa positivo nos indica un estafilococo, ¿verdad? Que son anaerobios facultativos. ¿Qué significa que sean anaerobios facultativos? Que pueden crecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia del mismo. Algunas cepas pueden ser anaerobias estrictas. Hablar de un anaerobio estricto significa que sí o sí necesita que haya un ambiente sin oxígeno. Su crecimiento es estimulado por CO2, por el aumento de CO2, o sea, son capnofílicos. Se necesita más o menos aproximadamente una atmósfera de un 10% de CO2 y esto se consigue utilizando una jarra con candela. Son oxidasa negativos. La prueba oxidasa es la que se observa acá en la figura. Ustedes tienen estas tiras, puede ser discos también. Ustedes van a inocular, van a tomar unas colonias y puede ser con un asa de plástico o con un palito de madera. Lo van a inocular en acá, esta es el área de reacción, y eso va a permitir, si observan ustedes esta coloración morada de una forma instantánea, es una oxidasa positiva. Si ustedes no observan, ustedes inoculan y no observan que exista una zona fúcsia o morada, significa que es una oxidasa negativa, ¿sí? Son homofermentadores algunos. Estos son homofermentadores, significa que el ácido láctico es el único producto de la fermentación de la glucosa. No se producen múltiples productos, sino que únicamente ácido láctico. Existen distintas formas de clasificar a los estreptococos. Los pueden clasificar de acuerdo a su hemólisis, de acuerdo a los grupos de Lanfield y a sus características bioquímicas. Conforme vayamos avanzando en la clase, les iré hablando de cada uno de estos sistemas. El tipo de hemólisis. Como ustedes saben, hay tres tipos de hemólisis: alfa, beta y gamma. Una hemólisis alfa es una hemólisis parcial, la que se observa acá. Es una hemólisis parcial. Los eritrocitos no están, la totalidad de los eritrocitos no están destruidos del todo, ¿sí? Solo existe una hemólisis parcial. Esto se va a caracterizar por una coloración verde, ¿sí? Van a observar una coloración verde. Está también la hemólisis beta. La hemólisis beta es una hemólisis verdadera, como le llaman. Es una hemólisis donde realmente se destruye totalmente los eritrocitos. Y entonces tienden a observarse estas formas, estas áreas claras en el agar, ¿sí? Y la hemólisis gamma, pues realmente es una forma, es esta, que está acá, es una forma de no hemólisis. Realmente, aunque recibe el nombre de hemólisis gamma, pero realmente aquí no existe hemólisis. La sombra que ven acá es como la misma porción donde estaban las colonias sembradas. Esta es la base para poder reconocer los estreptococos. Primero ustedes van a hacer la catalasa. Cuando observen que la catalasa es negativo, van a observar el tipo de hemólisis que estén produciendo las colonias. Las colonias alfa hemolíticas son verdes y se trata de una hemólisis parcial. Entonces, estos son sugestivos o indicativos de estos microorganismos de Streptococcus pneumoniae y de Streptococcus viridans, del grupo viridans. Streptococcus pneumoniae va a ser sensible a lo que es la optoquina, ¿sí? Y aparte es un estreptococo encapsulado. Streptococcus viridans pueden ser, ya sea, es el grupo viridans, puede ser que sea Streptococcus mutans o Streptococcus
SANs. Importante, estos son optoquinas resistentes, ¿sí? Y no son encapsulados, ¿sí? Si ustedes observan una beta hemólisis, van a observar una zona clara como tal. ¿Por qué? Porque esta es una hemólisis completa. ¿De quién estamos hablando cuando se observa una hemólisis completa? Podemos encontrar, podemos ser sugestivo de un Streptococcus pyogenes o de un Streptococcus agalactiae. Los Streptococcus pyogenes son clasificados como grupo A de Lancefield y Streptococcus agalactiae es clasificado como grupo B de Lancefield. Algo muy importante, acá ustedes van a muestrear con el taxo B, el taxo A, perdón, que tiene bacitracina. Entonces, si es sensible a la bacitracina, estamos hablando de un streptopiógenes. Si es resistente a la bacitracina, de un streptococo agalactiae. Algo muy importante que tienen que observar ustedes también es que la hemólisis generada, la beta hemólisis generada por streptopiógenes es mucho más marcada, es mucho más fuerte que la que se genera, la que genera un streptococo agalactiae. Esto, claro, en un agar sangre de carnero. Si no es hemolítico, si ustedes vieron en el GRAM, antes de todo eso ustedes tienen que ver un GRAM, por supuesto, y van a observar estos cocos en cadena, cocos GRAM positivo, en cadena y en pares, van a hacer la catalasa. Si la catalasa es negativa, pues sugestiva de strepto o de enterococos. Si no se observa hemólisis, son gamma hemolíticos, hay que hacer una prueba de bilis esculina y de crecimiento en caldo de cloruro de sodio al 6.5%. Y entonces si hizo una bilis esculina positiva y crece en el caldo de cloruro de sodio al 6.5%, estaremos hablando de un enterococo. La clasificación de Lancefield. Rebecca Lancefield fue una pionera en este estudio, en esta clasificación. Ella creó una serotipificación a raíz de los antígenos de superficie, que son carbohidratos. Entonces, esto es para los estreptococos beta hemolíticos. Ella se dio cuenta que el carbohidrato específico para streptopiógenes era rhamnosa N-acetilglucosamina, ¿sí? Y ella, el de agalactia, rhamnosa glucosamina, el de equisimiles y disagalactia, rhamnosa N-acetilgalactosamina. Si se dan cuenta, son diferentes los carbohidratos específicos. Entonces, eso le permitió a ella poder clasificar a los estreptos en base a estos carbohidratos. Entonces, ella llamó que a los que tenían este tipo de carbohidratos, la rhamnosa N-acetilglucosamina, le llamó grupo A de Lancefield. O sea, entonces a los estreptos piógenes los clasificó en el grupo A de Lancefield. A Galactia lo clasificó en el grupo B de Lancefield. A los disagalactia y equisilimilis, grupo C de Lancefield. Y a Streptococcus bovis, grupo D de Lancefield. El Streptococcus bovis tiene D-alanina y glucosa. Algo muy importante, los enterococos fueron clasificados dentro de este grupo, dentro del grupo de Lancefield. Pero ahora, por características de biología molecular, genéticas y estos, fueron colocados en otra familia. Hoy son parte de la familia Enterococcaceae. Grupo de Viridans y grupo Streptopneumonia no son tipificables. ¿Por qué? Porque ya les comentaba, solamente se clasificaron o se pudieron ser tipificados los estreptococos beta hemolíticos. Y grupo Viridans y Streptopneumonia son estreptococos alfa hemolíticos. Hablemos de Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield. Así lo clasificaron dentro del grupo el grupo A de Lancefield. Son cocos gram positivos en cadena. Sus colonias son de 1 a 2 milímetros de diámetro, que dice que son colonias pequeñas. Algo muy importante, son beta hemolíticas, que producen beta hemólisis. Pero quisiera que observaran la beta hemólisis. Las colonias son pequeñas, pero la hemólisis es muy marcada, es una hemólisis muy fuerte, ¿sí? Es una hemólisis bastante fuerte la que produce este microorganismo. Los reservorios conocidos son la piel y mucosas del ser humano. Eh, Tienen factores de virulencia como proteína M, estreptolicina O y estreptolicina S. Estos factores de virulencia les sirven
a él para poder colonizar al ser humano, para poder infectar al ser humano. Les menciono especialmente la streptolicina O. ¿Por qué? Porque existe una prueba llamada anti-streptolicina O vaso, en que, la cual se encuentra positiva al momento de que una persona sufre una infección por estreptococos piógenes. Incluso la misma puede salir positiva aún días después de que la infección haya cedido. ¿Cuál es la importancia clínica de estreptococos piógenes? Él es el causante de los casos de faringitis que se observan en la mayoría de casos de faringitis que se observan en niños en edad escolar, entre 5 a 15 años. Algo muy importante, se transmite de persona a persona por vía respiratoria, puede ser también por medio de la saliva o besos. Periodo de incubación inicial es de 2 a 4 días. ¿Qué síntomas van a observar ustedes? Un inicio súbito con fiebre o dinofagia, o sea, van a sentir dolor. Una persona que tenga una infección por estreptopiógenes, una faringitis, va a sentir odinofagia, va a tener dolor al momento de glutir, dolor al momento de tragar, de comer, dolor, va a sentir cefalea, o sea, dolor de cabeza y un malestar general. La porción posterior de la faringe suele estar inflamada y tumefacta. Y algo muy importante, se observa un exudado blanco, gris y grisáceo sobre las amígdalas. Esto es muy importante, a la hora que van a hacer una toma de ustedes, van a hacer una toma de un cultivo de faringe, ustedes se van a dar cuenta, ese exudado blanco, posiblemente es un indicativo posible, ¿verdad? De que esta persona puede padecer o estar infectada por estreptococcus pyogenes. La presencia de rinorrea, que es secreción nasal, disfonía, o sea que la disfonía es cuando las personas les cuesta como emitir la voz. Tos o diarrea habla en contra de una infección por estreptococo del grupo A. En cambio, sugiere una etiología viral o por micoplasmas, algo muy importante. Estreptococo no da tos. Una infección por estreptococo piógenes no les va a dar tos. Si ustedes tienen tos, si una persona que está infectada, ustedes sospechan y se sospecha de un estreptopiógenes, pero esta persona está tosiendo y está secretando, tiene un rinorrea, generalmente eso va a ser indicativo de una infección viral, más no de una infección bacteriana por estreptopiógenes. Acá les coloqué esto, la verdad encontré esta diapositiva en una de mis clases anteriores cuando yo también estudié bacteriología. Esto pertenece fue parte de la clase de bacteriología 1 que se me fue dada a mí. Entonces es parte de esta presentación la hizo el licenciado Martín Gil para hacer que es él el autor. Pero me gustó mucho, me llamó la atención porque acá él colocó una forma de poder diferenciar cuando una infección puede ser de origen bacteriano o de origen viral. Entonces, como ya les decía, si una infección es causada por estreptococo del grupo A de Landsfield o estreptococo piógenes, como me quiera llamar, va a haber un inicio repentino del dolor de garganta. Le coloco una edad de 5 a 15 años, más no quiere decir que una persona adulta no pueda padecer un estreptococo, sino que en esta edad hay una mayor frecuencia o una mayor incidencia de casos de faringitis por estreptococos piógenes. Fiebre, dolor de cabeza, pueden sentir náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación faringoamigdalina. Se pueden observar exudados faringoamigdalinos en parches. Los exudados son muy sugestivos. Ahora, si es viral, ustedes pueden tener conjuntivitis, van a tener tos, posiblemente las personas puedan presentar tos, diarrea, dolor de garganta, congestión, secreción nasal, estornudos. Algo muy importante, se dan cuenta. Si hay tos y secreción nasal o estornudos, eso se trata de una infección viral. Las infecciones bacterianas por estreptococos piógenes no dan tos ni dan secreción nasal, no dan rinorrea. Pues nosotros vamos a tomar una muestra, vamos a ayudarnos por medio de una paleta, un bajalenguas, ¿verdad? Se va a sostener las lenguas para que la persona no vaya a cerrar la boca. Algo muy importante. Cuando ustedes van a hacer este tipo de cultivo, tienen que tocar tanto el área de la faringe, ¿verdad? Eso pueden tomar un poco de amígdalas, pero muy importante, no vayan a tocar ni la lengua ni los carrillos.
¿sí? Ni la parte interna donde se encuentran las mejillas. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la microbiota de la boca. Entonces, se va a contaminar la muestra y va a ser muy difícil que ustedes puedan aislar el Streptococcus pyogenes. Ya saben, deben de tomar la muestra en la faringe y pueden tomar un poco de exudado de las amígdalas. Algo muy importante, tengan cuidado con esta zona, la úvula. ¿Por qué? Porque si ustedes tocan la zona de la úvula con el hisopo, lo que pueden conseguir es que la persona sienta deseos de vomitar y después de vomitar encima. Luego que ustedes tienen la muestra, ustedes vienen y van a tomar con el hisopo y lo pueden llevar en un medio de transporte, posiblemente lo pueden usar un Caribler o un carbón activado. Ustedes el hisopo lo van a pasar a un agar sangre de carnero. Con el hisopo van a hacer este tipo de rayado, una pirámide invertida, ¿no? Van a hacer un inóculo inicial. Luego, con el asa previamente esterilizada, ustedes van a sobrepasar nuevamente el asa por donde ya habían pasado el hisopo, cortando el agar, introduciendo el asa en argolla, eso se hace con la asa en argolla, y lo van a introducir en el agar. Entonces, luego, seguido de esto, van a volver con el asa a hacer este rayado tipo pirámide y van a volver a cortar el agar, ¿sí? Solo lo van a cortar acá, repiten el proceso del sembrado en pirámide invertida, vuelven a romper el agar y ya por último vuelven a hacer el pirámide invertida. Algo muy importante en esta siembra, en este tipo de siembra, no se debe flamear el asa. Solamente se va a flamear el asa para esterilizarla y sobrepasar el inóculo inicial. De ahí, por eso ustedes van a cortar el agar para ir descargando la cantidad de muestra que hay en el asa y para de la misma forma observar de una mejor forma la hemólisis. Por eso están introduciendo ustedes dentro del agar. Entonces no se flamea entre los inóculos, ¿sí? No se flamea. ¿Qué se va a colocar, qué se va a colocar en el inóculo inicial? Un taxo A. ¿Qué posee el taxo A? Bacitracina. Recuérdense, Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina. Una infección por Streptococcus pyogenes más frecuente son las faringitis, pero también existen otras formas de infección por Streptococcus pyogenes. Pueden haber eh, formas cutáneas, desde pioderma, impétigo, erisipela, fascitis. O sea, puede haber eh, lesiones superficiales, como por ejemplo en un pioderma, hasta una afección del músculo y de la capa de lípidos, la capa de grasa, en una fascitis necrotizantes. También puede haber infecciones invasivas, por ejemplo una escarlatina. Personas manifiestan dolor de garganta, manifiestan una faringitis, luego empiezan a observar un sarpullido, un eritema, un sarpullido, una redundancia rojo, ¿verdad? Para que la redundancia, un eritema, ¿verdad? Entonces, esto es producido por toxinas que son producidas por Streptococcus pyogenes. Asimismo, puede causar un síndrome del shock tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de toxinas producidas por Streptopiógenes, estas mismas pueden crear fiebre, un descenso de la presión arterial, o sea, una hipotensión, y inducir el shock en las personas. Esto es un cuadro bastante grave que incluso puede ser mortal. También hay enfermedades secundarias asociadas a streptopiógenes, por ejemplo, fiebre reumática. Se cree que por alguna razón la bacteria eh, crea, crea anticuerpos o engaña de alguna forma al sistema inmune para que el mismo ataque a células o proteínas propias. Generalmente esto va a crear una afección en el corazón y va a crear dolor o sensibilidad en las articulaciones. Puede también ocasionar una sepsis. Una sepsis es cuando ya la bacteria se encuentra en zonas alejadas de donde inició la primoinfección y puede estar en sangre y por medio de la sangre viajar hasta sitios alejados anatómicamente de donde inició la infección. Puede producir también una glomerulofritis aguda. Todavía cómo realmente se produce esto no está como tan claro, pero se cree que se producen complejos, inmunocomplejos de antígeno-anticuerpo, los cuales se depositan en los podocitos, que están en las células del riñón, y que de alguna forma se activa el sistema de complemento, y que es el mismo sistema de complemento el que por atacar a estos complejos, termina dañando las células renales. De esta forma
producen una glomerulonefritis aguda, la cual resuelve generalmente, solamente según la literatura, el 1% de los niños nada más, en los niños principalmente resuelve, pero hay por lo menos el 1% tiende a tener un problema irreversible, que incluso puede necesitar una diálisis. Ahora en los adultos es un poco diferente a los números, porque en los ancianos puede ser mayor el número de personas que puedan quedar con problemas eh, crónicos, ¿verdad? Que no resuelvan. Hay algunas imágenes, aquí estoy buscando que es una pioderma. La pioderma puede iniciar como una lesión de la piel, pero incluso puede evolucionar a producir estas lesiones ulcerativas, ¿verdad? Llagas. Asimismo, la escarlatina se caracteriza por eso. Una lengua en fresa la llaman, roja, con abultamientos blancos muchas veces, y por producir este sarpullido, este eritema, esta coloración roja que se, que se tiende a extender por extremidades y torso. Esto es una fascitis necrotizante. Existen algunas cepas que se llaman cepas carnívoras de Streptococcus pyogenes que son capaces de esto, de por medio de una lesión introducirse y dañar tanto el tejido graso como el tejido muscular. Ahora hablemos de Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae es un estreptococo beta hemolítico del grupo B de Landsfield. Streptococcus pyogenes era del grupo A. Este microorganismo tiende a producir colonias beta hemolíticas, pero, ojo, en agarsan el carnero, por supuesto, pero ojo, de menor intensidad que las del grupo A. Streptococcus agalactiae no crea, no, la beta hemólisis de Streptococcus agalactiae es menos marcada que la streptopiógenes. Pueden darse cuenta acá en la imagen, una beta hemólisis mucho menos marcada, ¿verdad? Si nos fuéramos a observar la de streptopiógenes, acá, desen cuenta, acá técnicamente es muy amplia las zonas de hemólisis que produce streptopiógenes. Cada Streptococcus como se dan cuenta, sí produce beta-hemólisis, pero de una forma mucho menos marcada que la de streptopiógenes. ¿Cuál es la importancia clínica de un Streptococcus galáctico? Que es causa importante de enfermedad en un periodo neonatal y perinatal. Mujeres pueden ser colonizadas en la vagina y en el recto. ¿Y qué importancia da? Que puede crear problemas graves en neonatos, incluso en fetos. El tubo digestivo es el principal reservorio de microorganismos. Existe aún controversia si es transmitido de forma sexual. Algunos estudios, según la literatura, algunos estudios dicen que sí, que hay una mayor incidencia en personas que tienen mayor actividad sexual y que tienen múltiples parejas. Y otros estudios no han encontrado resultados que puedan ser estadísticamente confiables, ¿verdad? Estadísticamente representativos entre la actividad sexual y las múltiples parejas y o haber tenido una infección de transmisión sexual y el hecho de tener Streptococcus galáctea, puede estar colonizado por Streptococcus galáctea. Puede existir transmisión vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede transmitir de madre a hijo, ya sea a través del canal vaginal al momento del parto o también una vía transplacentaria. Este mecanismo es capaz de traspasar la placenta y llegar a donde está el feto. Niños prematuros y con bajo peso presentan un mayor riesgo. En el neonato, o sea, en el feto va a crear una bacteremia, puede crear meningitis, un shock séptico y una neutropenia. Una bacteremia, pues, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es cuando la bacteria puede estar en la sangre, llegar a la sangre. Meningitis, por medio de la sangre, la bacteria puede llegar a lo que son las meninges, ¿verdad? Que es la capa que recubre o líquido, y donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el líquido que recubre parte de la espina dorsal y el cerebro? Puede crear un shock séptico, quiere decir que puede inducir al shock, puede haber un descenso de la presión arterial, el paciente llegar a shock y tener consecuencias graves a causa de esto. Y una neutropenia, esto significa un descenso en el número de neutrófilos, los cuales son células de la inmunidad. ¿Cómo van a tomar la muestra? Van a tener por medio de un hisopo, un medio de transporte, ¿verdad? Que atrae un hisopo, van a tomar el hisopo, lo van a introducir en la vagina y van a tomar rodando el hisopo en las porciones más externas de la vagina y luego lo van a introducir 1 centímetro en el ano
lo van a girar también, lo van a sacar y lo van a guardar en el medio de transporte. Luego el medio de transporte va a ser llevado al laboratorio donde ya van a poder ustedes hacer la siembra, ¿verdad? De una forma normal, por medio de estrías múltiples. Ahora hablemos de Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo. Es un coco gram positivo lanceolado, muy importante, es un coco encapsulado. Por eso tienden a ser muy mucosas sus colonias, porque tiene una cápsula de mucopolisacárido. Es alfa hemolítico, o sea, presenta una hemólisis parcial, una coloración verde en el agar sangre de carnero, y la cápsula es su principal factor de virulencia. Algo muy importante, existe vacuna contra el neumococo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y aún así, es la principal causa de neumonía bacteriana extrahospitalaria. El mismo puede estar alojado en las vías respiratorias altas del 5 al 10% de los adultos, aunque existe una mayor incidencia en niños de 2 a 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra de forma más frecuente en niños de 2 a 3 años. La mayoría de las infecciones graves ocurren en niños menores de 3 años y en adultos mayores de 65 años, por lo mismo de su sistema inmune, el cual en el caso de los niños aún no, no está tan desarrollado, y en los ancianos pues ya presenta, por la misma edad, tienden a presentar problemas de inmunidad, ¿verdad? De inmunodepresión. Es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en lactantes, niños y adultos. O sea, es muy importante, a pesar de que hay una vacuna para en contra del neumococo, aún sigue siendo la causa más frecuente de meningitis bacteriana, ¿sí? En el huésped apropiado, Streptoneumonia gana acceso a los espacios alveolares por aspiración o inhalación y puede producir neumonía regular. O sea, puede llegar por medio uno lo inhala y el mismo llega al pulmón e infecta al pulmón y causa problemas en el pulmón, y de ahí mismo puede pasar a sangre y hacer una bacteremia, ¿verdad? Y generalmente cuando él llega a sangre tiene mucha afinidad por lo que son las meninges, entonces puede llegar y afectarle lo que es el cerebro a una persona, crear una meningitis. Ahora hablando de streptococo del grupo viridans, es un, es un coco gran positivo, un streptococo también alfa hemolítico, aunque también existen algunas cepas no hemolíticas. La mayor parte pues, va a constituir parte de la flora normal de las vías respiratorias altas y del aparato urogenital, pero también está asociado a endocarditis y abscesos dentales. Hablar de endocarditis es una infección o cuando el microorganismo puede ser capaz de llegar al corazón y crear una infección ahí, un problema en el corazón. Streptococcus mutans, sanguis y mitis están asociados predominantemente con la iniciación y patogenia de caries dentales, especialmente Streptococcus mutans. Streptococcus mutans está asociado a la producción de caries dentales. Se ha encontrado en múltiples estudios en los cuales han estudiado la patogenia de las caries dentales y se han dado cuenta que muchas veces el causante de esta patogenia es Streptococcus viridans, Streptococcus mutans, perdón, que es parte del grupo viridans. Hablemos ahora de los estreptococos del grupo D. Realmente los estreptococos del grupo D anteriormente se dividían en enterococos y no enterococos, pero en la actualidad únicamente los estreptococos del grupo D son estreptococos bovis y equinos. ¿Por qué? Porque enterococos ya se clasificó por medio de técnicas moleculares dentro de otra familia. Hoy son parte de la familia Enterococcaceae. Pero los enterococos fecalis y enterococos faecium sí fueron parte, porque si ustedes no hacen una prueba, por ejemplo, de bilis esculina, lo que van a observar en un gran va a ser esto, coco gran positivo en pares y en cadena, los cuales son característicos pues de estreptococos. Por eso morfológicamente son idénticos a los estreptococos, aunque tiene otro tipo de comportamiento ya bioquímico. Entonces los enterococos fueron clasificados dentro de estreptococos del grupo D en algún tiempo, pero ahora ya no. Ahora son parte de la familia Enterococcaceae. Comúnmente son encontrados en la flora intestinal de vertebrados, ¿sí? Incluido el humano, por supuesto. Son habitantes normales del tracto digestivo y biliar. Ellos habitan en el intestino y pueden también habitar en los conductos biliares. Son algo muy importante de enterococos,
que lo diferencia de otros, por ejemplo los estreptococos, son capaces de crecer en altas concentraciones de bilis y cloruro de sodio. Acá en la imagen se observa esta coloración oscura. Este es un agar bilis esculina. Esta coloración oscura eh, se da por la conversión de la esculina en esculetina, la cual tiende a producir un precipitado oscuro, una coloración negra. ¿Sí? Entonces, importante también, son capaces de sobrevivir en cloruro de sodio, en medios con hasta el 6.5% de sal. El cloruro de sodio, por si no sabían, parece el compuesto como del cual está hecho la sal de mesa, que comúnmente utilizamos para darle toque de sabor a la comida. ¿En qué enfermedades están asociadas a enterococos? Infecciones de heridas, endocarditis, infecciones urinarias complicadas. Enterococos está asociado a infecciones urinarias muy complicadas. ¿Por qué? Porque tiene algunos mecanismos de resistencia intrínsecos propios de la bacteria como tal. Hablemos ahora de identificación, hablemos ya en sí de la identificación de estreptococos. En primer lugar, se debe realizar una tinción de Gram. ¿Qué van a observar ahí ustedes? Coco Gram positivo dispuestos en pares y con tendencia a formar cadenas. Algo muy importante. Los medios de cultivo para identificar un estreptococo, cuando hay sospecha de un estreptococo o un enterococo, se deben de incubar en una jarra con candela. En una jarra con candela. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener una jarra, ya sea de vidrio o de plástico, y van a introducir ahí los medios agar sangre. No es necesario que agreguen los McConkey ni los chocolates, solo el agar sangre. Algunas personas en la práctica colocan sangre y chocolate, aunque no tiene mayor sentido, porque la hemólisis la vamos a poder ver en el agar sangre. Entonces, deben de colocar el agar sangre de carnero dentro de la jarra y colocar una vela encendida. ¿Para qué? Acá, si ustedes colocan una vela encendida, luego cierran la jarra con su tapadera y dejan encendida la vela. ¿Qué va a pasar acá? Se va a crear una reacción de combustión. Y para que exista una reacción de combustión se necesita oxígeno. Entonces, el oxígeno que se encuentra dentro de la jarra va a ser consumido, va a ser consumido a tal grado por esta reacción hasta el grado que la candela se va a apagar. ¿Qué va a crear entonces? Un ambiente microaerofílico, más o menos un 5% de oxígeno. O sea, se va a consumir casi todo el oxígeno que se encuentra dentro de esa jarra y se va a producir como parte de la misma reacción CO2. ¿Qué les dije yo? Que los estreptococos son capnofílicos, necesitan una concentración relativamente alta de CO2, una atmósfera más o menos del 10% de CO2. Y esto se consigue por medio de la jarra con candela. Entonces no se olviden, siempre se debe de colocar. Cuando, por ejemplo, cuando se siembra agar sangre, chocolate y McConkey en secreciones, en líquidos corporales, cuando se van a sembrar hemocultivos, siempre se debe sembrar un jarra con candela, ¿sí? Especialmente en las secreciones, donde haya una sospecha, o en cualquier muestra donde tenga una sospecha de que puede estar siendo causada por un estreptococo. Siempre, siempre, siempre se debe cerrar con jarra con candela, porque si no, si ustedes solamente lo ingresan en la incubadora, y ojo, el asa la jarra se introduce en la incubadora, no se deja afuera. Se mete la jarra ya previamente colocada la candela, se mete en la incubadora y se deja ahí, pues, ya sea 24, mínimo 24 horas. A las 24 horas ya la revisan ustedes, a ver si creció o no el estreptococo. Muy importante, el patrón de hemólisis. Recuérdense que luego de hacer la tinción de Gram, en primer lugar, la jarra con candela va a ser cuando inoculen, pero eso es lo primero. Cuando ustedes revisen luego el medio y observan colonias características de estreptococos, van a hacer una tinción de Gram y van a observar los cocos Gram positivos dispuestos en cadena. Luego, muy importante, deben de observar la hemólisis. De acuerdo a la hemólisis, podemos obtener, nos va a orientar hacia qué tipo de estreptococo es el que está creciendo ahí. Y luego, incluso también hay detección de antígenos, como les dije, ya con la clasificación de Landsfield, ya se serotipificaron los estreptococos y usted puede hacer las pruebas bioquímicas y las pruebas microbiológicas para poder reconocer y asimismo confirmar por medio de antisueros
¿Qué tipo de estreptococo? Beta hemolítico, ¿verdad? Tiene en esa, tiene usted, lo que usted está identificando. Acá le coloqué nuevamente la tabla para que tengan la idea, ¿verdad? De que entonces luego de que observan estos cocos en cadena, van a hacer su catalasa y la catalasa va a ser negativa. Ahí es donde ustedes tienen que observar la hemólisis, si es alfa, beta o gamma, y de acuerdo a esa hemólisis seguir la marcha. Para, si es una hemólisis alfa, van a observar hemólisis parcial, coloración verde, y van a colocar un taxo P. Entonces, si es sensible, va a ser streptoneumonía, y si es resistente, es viridian. Si hay que, y recuérdense que les dije que la, la hemólisis, perdón, recuérdense que digo que que el streptoneumonia también tiene la característica de que es encapsulado, por eso tiende a ser más mucosa sus colonias. Si tiene beta hemólisis, va a haber una hemólisis total, va a haber una zona clara totalmente en el agar, producida por las hemolicinas, y de acuerdo al tipo de beta hemólisis van a colocar un taxo A que contiene bacitracina, y si es sensible, estamos ante presencia de streptopiógenes, y si es resistente, un streptoagaláctico. Asimismo, le dije que la hemólisis en streptopiógenes es mucho más marcada, es mucho más fuerte. Y si no produce hemólisis, pues seguramente tenemos ahí un enterococo y hay que realizar una prueba de bilis esculina y de agar y de crecimiento de caldo cloruro de sodio al 6.5%. Ahorita vamos a profundizar en esto. Entonces, ya hablando directamente de streptopiógenes, la morfología va a ser colonias de aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro, translúcidas o transparentes con una superficie lisa o mate, una beta hemólisis fuerte. Incluso la beta hemólisis tiende de 2 a 3 veces el diámetro de la colonia, algo muy importante. Las colonias en streptopiógenes tienden a ser pequeñas, pero la beta hemólisis tiende a ser hasta 2 o 3 veces, tener el diámetro de 2 a 3 veces de la colonia, o sea, es una hemólisis muy fuerte, es mucho más grande la zona de hemólisis que la misma colonia. ¿Qué van a colocar ustedes ahí entonces? Un taxo A. El taxo A contiene bacitracina, 0.04 unidades en un disco de 6 milímetros. Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina. También pueden colocar el taxo trimetoprim-sulfametoxazol, el cual sería resistente, pero la prueba característica de este es el taxo A, la bacitracina. Si para cualquier halo de inhibición es un resultado positivo, no hay ni siquiera que un diámetro específico, cualquier halo de inhibición le da a usted un resultado positivo para streptopiógenes. Lo vuelvo a repetir, se coloca el taxo A. ¿Y dónde van a colocar el taxo A? En el inóculo inicial. Ustedes hacen la siembra y ahí mismo ustedes pueden colocar el taxo A para evitar el tiempo de tener que volver a hacer un reaislamiento. Entonces, ustedes vienen y rayan su caja y donde esté con la forma de estrellas múltiples, y en el inóculo inicial van a colocar el taxo A, que contiene la citracina, el cual va a ser sensible, y cualquier halo de inhibición va a ser un significativo de un resultado susceptible. Repito, la toma de muestra, ya la habíamos hablado, la verdad es una forma un poco más breve. Con un bajalenguas van a sostener la lengua, van a la redundancia, van a introducir un hisopo, el cual únicamente deben de hacer la toma en la faringe y tomar un poco exudado de las amígdalas. Por favor, no vayan a tocar ni la parte interna, los carrillos, ¿sí? La parte interna de las mejillas, ni la lengua, porque si ustedes tocan estas zonas, están contaminando la muestra, es una muestra no válida, una muestra que no les va a servir a ustedes para poder aislar el microorganismo. Ojo, cuidado con tocar la uva, lo repito nuevamente. Tengan mucho cuidado porque ustedes presionan este sitio anatómico, va a inducir el vómito en el paciente y posiblemente lo vaya a vomitar. Con el mismo hisopo con el que ustedes hicieron la muestra, lo pueden guardar en un medio de cultivo, en un medio de transporte, que puede ser cariblero, puede ser un cariblero, un medio de carbón, un medio amnis con carbón, y con ese hisopo van a ir al laboratorio, le van al laboratorio y van a hacer el inóculo inicial, el cual van a hacer un rayado con el hisopo en forma de pirámide invertida. Luego, va con un asa previamente esterilizada, le van a pasar encima a repasar, por decirlo así, donde hicieron el inóculo inicial con
hisopo, van a romper el agar de esta forma, aproximadamente 1 centímetro, con el asa en argolla, por supuesto, con eso van a hacer la siembra. Van a seguir inoculando en esta misma forma de pirámide invertida, vuelven a romper el agar, vuelven a inocular, en pirámide invertida rompen el agar nuevamente y ya solamente y hacen otro inóculo en pirámide invertida. So, pueden hacer 4 inóculos, 5, depende, y ir rompiendo el agar. Y muy importante, acá me dirán ustedes de dónde colocó el taxo A, donde hizo la, el inóculo inicial. Ahí va a colocar el taxo A también. ¿Y qué va a observar? Miren, en este caso, aquí está el ejemplo muy bien marcado. Esta zona de inhibición es un resultado positivo, es sensible para el taxo A, el cual contiene bacitracina. Bueno, ahora hablemos de Streptococcus galáctea. Coco gram positivo en pares o cadenas, eso van a observar ustedes en el gram. Es beta hemolítico, pero lo vuelvo a repetir, es una hemólisis mucho menos marcada que la que produce Streptococcus pyogenes. Acá ustedes pueden observar Streptococcus pyogenes, es una zona muy marcada, se observa mucha la zona clara. Les dije que hasta el 2 hasta el 3 por veces su diámetro y se observa claro, se observa una zona súper clara. Si se dan cuenta, es menos marcada la Streptogaláctea. ¿Qué prueba van a usar ustedes para poder identificarlo? Y la hidrólisis del hipurato y la prueba de campo. ¿En qué consiste la hidrólisis del hipurato? Van a colocar colonias en caldo hipurato de sodio, se va a incubar 24 horas a 37 grados y se va a tomar el sobrenadante. En el sobrenadante se va a colocar el reactivo de ninidrina y si ustedes observan una coloración azul, como está acá, azul o púrpura, eso es un resultado positivo. Si en cambio no se echan el reactivo y se mantiene esta coloración, no se torna púrpura ni azul, es un resultado negativo. Con la prueba de campo es extraño ya que la hagan en un laboratorio, difícilmente la harán en un laboratorio, generalmente hacen únicamente la hidrólisis del hipurato. ¿Por qué? Porque la prueba de campo necesita una cepa ATCC, de Staphylococcus aureus, productor de hemolicina, es una cepa específica. ¿Qué es una cepa ATCC? Es una cepa certificada que una empresa, les dice a ustedes, una empresa que se dedica a este negocio, ¿verdad?, de certificación de cepas, les emite un certificado que la bacteria que les está mandando o que les está vendiendo es 100% Staphylococcus aureus, en este caso, por supuesto, un Staphylococcus aureus productor de hemolicina. Las cepas son un poco caras, entonces difícilmente un laboratorio tendrá esta cepa para hacer esta prueba, ¿verdad? Pero si llegaran ustedes, más que todo se hacen investigación, y si ustedes llegan a tener la oportunidad de hacer de esta forma, eh, ustedes van a colocar en el centro del agar, un inóculo con cepa, van a tomar una colonia del estafilococo productor de molicina, lo van a rayar de esta forma en el centro, y luego van a tomar la colonia de interés, y van a rayar hacia donde se encuentra la línea previa que hicieron de Staphylococcus aureus, repito, entonces la línea del centro son colonias de Staphylococcus aureus y las líneas que ustedes observan acá ya es la cepa que estamos investigando de Streptococcus, el posible Streptococcus galáctea. Entonces ustedes lo siembran acá hasta que van a llegar casi a tocar lo que es la línea del inóculo central, que es el estafilococo. Si ustedes observan, va a haber una sinergia, va a producir una mayor hemólisis del estreptococo y van a observar esta punta de flecha. Si observan esa punta de flecha es un resultado positivo, es una prueba CAM positiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Streptogaláctea secreta una sustancia llamada factor CAM que interactúa con la hemolicina producida por Staphylococcus aureus y forman una zona de mayor hemólisis. Entonces, cerca del lugar donde se unen las dos líneas van a observar técnicamente como una punta de una flecha. Ese es un resultado positivo para un CAM y para la identificación de Streptococcus agalactiae. Ahora hablemos de cómo es que se identifica Streptococcus pneumoniae. Son colonias rodeadas de una amplia zona verde, o sea, alfa hemólisis. Este es un Streptococcus alfa hemolítico. Se dice que hay dos tipos de colonias. Unas colonias que tienden a ser un poquito grandes, aunque relativamente grandes, porque los streptos tienden a ser pequeños, pero tienen una característica muy marcada, que son muy mucoides.
son grises semejantes a gotas de aceite en la superficie del agar, así lo refiere la literatura. Son muy mucoides, ¿por qué? Porque son bacterias con una cápsula de mucopolisacárido muy grande. Asimismo, hay colonias de bacterias con una cápsula más pequeña, las cuales tienden a ser pequeñas que las bacterias, que las colonias que les hablé previamente. Aquí se observará mejor en una imagen. Si se pueden dar cuenta acá en la imagen, las colonias encapsuladas tienden a ser un poco grandes para lo que son, el tamaño que generalmente tienen los estreptococos, y van a observar esta zona de alfa hemólisis, miren, marcada. En cambio, esto no es en agar chocolate, lo siento, esto es en agar sangre. El único agar que le permite a ustedes observar hemólisis es el agar sangre de carnero. Ningún otro agar, el agar chocolate no les permite ver hemólisis, solamente el agar sangre de carnero. ¿Por qué? Porque en el agar chocolate ya, ya los endotricios están destruidos, por temperatura se destruyeron, entonces no se podían destruir por las hemolicinas porque ya están destruidos. Entonces solamente en agar sangre de carnero se puede observar hemólisis. Lo siento porque acá sí no es chocolate, es agar sangre de carnero. Y acá las colonias de cepas no, con una cápsula más pequeña, tienden a ser, se dan cuenta, mucho más pequeñas que las cepas encapsuladas, las cápsulas de mayor tamaño. Pero asimismo se puede observar la hemólisis. Muchas veces, si ustedes no observan bien la hemólisis, pueden retirar las colonias con el asa y van a observar debajo de ellas, donde estaban sembradas, donde estaban las colonias previamente, van a observar de mejor forma la hemólisis que estas mismas están produciendo. Ya sintetizando, como les vuelvo a decir, el Streptoneumoniae es alfa hemolítico, produce cocos encapsulados lanceolados gram positivos, dispuestos en pares o cadenas. ¿Qué van a colocar ustedes igualmente en el inóculo inicial? Acá generalmente un Streptococcus pneumoniae se va a sembrar por estría múltiple. En el inóculo inicial van a colocar ustedes el taxo P. En este caso es el taxo P. ¿Qué contiene el taxo P? Optoquina. Ojo que en este caso sí dice que zonas mayores a 14 milímetros. Acá ustedes tendrán que medir los 14 milímetros, ver si mide los 14. En este caso tendrían que medir igual o mayor que 14 milímetros. Les va a indicar un resultado sensible o positivo. ¿Cómo van a leer ustedes un disco con un taxo antibiótico? Muy fácil. Con una regla van a medir ustedes de la zona, del borde de la zona donde hay crecimiento, van a pasar la regla hacia el otro lado del diámetro. Van a mirar aquí el diámetro, ¿verdad? Que genera la sensibilidad con este taxo, y lo van a pasar en medio. Acá esto se va a medir en milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la zona de sensibilidad? Donde no hay crecimiento, como se puede observar en la imagen. Entonces, van a pasar la regla, con una regla van a medir del borde de donde hay crecimiento hacia el otro lado, pasando por el centro del taxo hacia el otro borde donde está el crecimiento también. Lo van a medir en milímetros, ¿sí? También pueden hacer una prueba de tinta china. De ordinario no se hace para la identificación de Streptoneumoniae, de ordinario, pero puede ser que el laboratorio lo tenga implementado o que en una investigación se pueda encontrar con esta prueba. ¿Qué van a observar entonces? Miren el tamaño de la colonia, lo oscuro es el tamaño de la bacteria. Y esta zona clara que se observa acá es la cápsula. ¿Se dan cuenta? La cápsula es grandísima, es enorme comparado con la bacteria. Esto es una prueba de tinta china. La tinta china le va a servir para ver microorganismos encapsulados. ¿Des en cuenta? La bacteria es esto, es pequeña, y la cápsula es mucho más grande respecto al tamaño que tiene la bacteria. También se puede hacer una identificación serológica. ¿Por qué? Porque también hay antisueros que le van a permitir. Ya está tipificado el microorganismo por medio de antisueros, se puede corroborar que sí se encuentre un Streptoneumoniae. Ahora hablemos de los enterococos. ¿Qué morfología colonial tienen? Colonias no hemolíticas o alfa hemolíticas de 0.5 a 1 milímetro de diámetro. De ordinario son no hemolíticas. Extrañamente van a encontrar una colonia alfa hemolítica. En la práctica se puede decir que el 99% son no hemolíticas. Colonias color gris
lisas con borde liso continuo. Algo muy importante, en agar sangre de carnero, estas tienden a hacerse metálicas, observan como un brillo metálico. Tienden a ser pequeñas, de color gris, lisas con borde liso continuo, pero tienen esa característica que se tienden a ver una especie de colonias como metálicas, un color así como metálico, un gris, pero gris metálico. ¿Qué pruebas son las que se van a realizar? La prueba de bilis esculina para su identificación, prueba de bilis esculina y la de crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%. ¿Cómo vamos a observar esto? Este es el agar bilis esculina. Generalmente el color, el agar bilis esculina tiende a ser claro, es un color claro, un color como melón, un color amarillo todo así claro. Ustedes van a inocular acá la bacteria. Si observan este precipitado negro, se puede observar acá, es un resultado positivo para bilis esculina. Significa que la bacteria es capaz de desdoblar la esculina y producir esculetina. Y ese es el precipitado negro que ustedes van a observar acá. El crecimiento en caldo cloruro de sodio al 6.5%, ¿cómo se interpreta? El caldo pues es claro. Ustedes van a colocar ahí unas 2-3 colonias y lo van a dejar acá eh, por 24 horas. Si ustedes observan esta coloración, esta turbidez, si ustedes observan turbidez, esa turbidez significa que hay crecimiento dentro de que sí, la bacteria es capaz de crecer en este medio. ¿Por qué? Porque es un medio muy salino. Entonces, la mayoría de bacterias, mayor parte de bacterias tienden a no crecer en esto, a excepción de los enterococos y los estafilococos. Pero en este caso, como ustedes ya previamente realizaron la prueba de catalasa, esto quiere decir de que lo que tenemos es un estreptococo, posiblemente un enterococo. Y como vieron la hemólisis, se dan cuenta que lo que tienen es un enterococo. Entonces, si no observan ustedes turbidez, si no observan turbidez es un resultado negativo y si observan turbidez es un resultado positivo. La bacteria pudo crecer en este caldo. Pues acá les coloqué una tabla ya para terminando, les coloqué una tabla de donde les resumo las propiedades de los estreptococos. Streptococcus piógenes, por ejemplo, está clasificado como grupo A de Landsfield, produce beta hemólisis. Su hábitat son la garganta, la faringe y la piel, ¿verdad? ¿Y qué enfermedades está asociado? A faringitis, a impétigo, está asociado a faringitis, a problemas en la piel, puede producir problemas sistémicos, escarlatina, puede producir bacteremias, puede producir fiebre reumática o glomerulonefritis, las cuales ya les hablé acerca de eso. El Streptococcus agalactis también es beta hemolítico, pero él está clasificado en el grupo B de Landsfield. Es el Streptococcus beta hemolítico del grupo B de Landsfield. ¿Dónde va a habitar? Va a habitar en el aparato genital, en las vías urinarias, y puede también habitar en las vías altas, respiratorias altas. Está asociado a sepsis, meningitis neonatal. Generalmente afecta a los fetos y a los niños, ¿verdad? Ya que este puede ser transmitido por transmisión vertical de la madre al hijo y pues ocasionar problemas graves, incluso la muerte en los neonatos. También pues acá hay varios estreptococos, pero los principales está Streptococcus también bovis, que es del grupo D, tiene alfa hemólisis, ya no alfa, gamma o alfa, porque recuerden también que dentro de los estreptococos también, bueno, dentro del grupo viridans hay alfa y gamma hemolíticos, pero ya el Streptococcus bovis como tal es ya sacándolo del grupo, es gamma hemolítico. Entonces, ¿por qué se parece? Es muy idéntico a Streptococcus, a los enterococos, pero en este caso Streptobovis no es capaz de crecer ni en bilis esculina ni tampoco en cloruro de sodio al 6.5%. ¿Dónde habita? En el colon y es causante de posibles endocarditis. ¿Sí? Acá dentro del grupo Vidans estaba también Mutans y Videns, pero estos no están caracterizados por medio de los grupos de Landsfield. Generalmente, principalmente están caracterizados los beta hemolíticos. ¿Qué propiedades tienen los enterococos enterococos? Para resumirles acá, ustedes tengan esta tablita y lo puedan tener en su laboratorio para manera de tener una ayuda, ¿verdad?
Repito otra vez, los grupos de Landsfield, Streptococcus pyogenes grupo A, Streptococcus galacti grupo B. ¿Qué tipo de hemólisis producen estos? Son Streptopneumoniae no es tipificable. ¿Por qué? Porque produce alfa hemólisis. Los enterococos, a pesar de que estuvieron clasificados como Strepto D, ya no se clasifican dentro del Landsfield, sino que son parte de la familia Enterococcaceae. ¿Qué hemólisis producen los estreptos? Streptopiógenes galactea producen hemólisis beta. Streptococcus pneumoniae produce hemólisis alfa. Y Streptococcus fecalis generalmente hemólisis gamma, no va a producir alfa hemólisis. Y Streptococcus no producen hemólisis. ¿Sí? Acá vienen las pruebas. Streptopiógenes, ¿qué prueba van a realizar ustedes? Sensibilidad a la bacitracina. Entonces, Streptopiógenes es sensible a la bacitracina. ¿Cómo se llama esta bacitracina? Está colocada en el taxo A. En el taxo A. ¿Sí? Entonces, el taxo A es el que se coloca para observar la sensibilidad a la bacitracina por parte de Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Otra cuestión, el Streptopiógenes es resistente al trimetoprim sulfa, al taxo CXT. ¿Sí? Streptococcus galacti igual produce beta hemólisis, pero es resistente a la bacitracina. ¿Sí? Y es resistente también al trimetoprim sulfa. Streptopneumoniae es alfa hemolítico, no aplica la sensibilidad a la bacitracina, eso solo es para streptopiógenes, pero sí aplica la sensibilidad a la optoquina. Streptopneumoniae es sensible a optoquina, el cual es el taxo P. ¿Sí? Es el taxo P, él es sensible a optoquina. Eso lo diferencia de los otros estreptococos alfa hemolíticos, especialmente los de los grupos viridans. Entonces, él es sensible al taxo P, a la optoquina. ¿Sí? Y también es resistente al trimetoprim sulfa, pero de ordinario no se testea el trimetoprim, sino que únicamente el taxo P, al cual es sensible. Importante, 14 milímetros debe de tener este halo de inhibición para decir que es sensible. En cambio, en el taxo A, eh, no importa el tamaño del halo, con que se observe el halo de inhibición, con eso ya se tiene un resultado sensible. Los enterococos fecalis, pues no va a aplicar ni la sensibilidad a la bacitracina ni a la autoquina. El fecalis es resistente a timetoprim y Streptococcus bovis es sensible, pero esto no es aplicable ya en la práctica, sino que lo que se coloca para ver los enterococos es, se hace la prueba de bilis esculina y la de crecimiento en caldo de cloruro de sodio a 6.5%. Acá está nuevamente resumida la marcha. Van a hacer, después de hacer la crema, van a hacer la catalasa va a salir negativa y ahí deben observar la hemólisis. Vuelvo a repetir, lo mismo. Si es beta hemolítico van a colocar un disco bacitracina, el cual es un taxo, se le llama taxo A, y si es sensible, lo que se tiene acá es un streptopiógenes. Si no, si es resistente, pues la prueba de campo, la prueba de hipurato de sodio, que es la que más se realiza, el hipurato de sodio, y se confirma que tienen un Streptococcus agalacti. Si es alfa hemolítico, van a colocar el taxo P. Si es sensible, lo que tienen acá es un Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Si tienen alfa hemólisis, pueden hacer también, y si es resistente a la autoquina, realicen una bilis esculina. ¿Por qué? Porque hay un pequeño porcentaje, o hay un porcentaje de enterococos que son alfa hemolíticos. ¿Sí? Si ustedes luego de que hicieron la catalasa observan y después observan la hemólisis, no hay hemólisis, entonces se le llama gamma hemólisis. Le van a realizar una bilis esculina y un crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%. Si es positivo, el crecimiento en bilis esculina y en cloruro de sodio, es un Enterococcus sp. Si es negativo, si es negativo, tenemos un estreptococo del grupo viridans.
Sí, espero que quede claro. Entonces, acá con esto no se hagan bolas. Si es sensible, si tiene alfa hemolysis, si es sensible a taxo P, es streptoneumonía. Si es resistente y le hacen una bilis esculina. Si es bilis esculina positivo y crece en cloruro de sodio, es un enterococo. ¿Sí? Entonces, la bilis esculina se lo van a hacer a los no hemolíticos, ¿sí? Resumiendo, a los no hemolíticos, siempre a los no hemolíticos, y a los alfa hemolíticos que sean resistentes al taxo P, a la optoquina. A esos dos, repito, a los no hemolíticos y a los alfa hemolíticos resistentes a taxo P. A ellos o a optoquina. A ellos le van a hacer bilis esculina y el cloruro de sodio. Si obtienen cloruro de sodio positivo y bilis esculina positivo, tienen un enterococo. Y si bilis esculina negativo y cloruro de sodio negativo, tienen un Streptococcus del grupo Viridas. Así se interpreta la marcha. Acá, ya para terminar, acá les coloqué la marcha que utilizábamos nosotros en el hospital donde hice EPS. Eh, Generalmente, pues, a excepción de los coprocultivos que se siembran en otro tipo de agares y de los urocultivos que se siembran también en una biplaca, las demás muestras, hemocultivos, cultivos de cualquier tipo de secreción, eh, ¿qué más? Puede ser un aspirado también. Todos estos tipos de muestras se van a sembrar en agar sangre, chocolate y maconqui. ¿Sí? Escuchen bien, les voy a explicar la marcha, los gran positivos. Agar sangre, chocolate y maconqui. El crecimiento en agar sangre y en el agar chocolate es similar. Las bacterias gran positivas van a crecer en ambos agares. Mas, sin embargo, no van a crecer en el maconqui. Entonces, ustedes van a observar colonias cuando tengan solo gran positivo, van a observar crecimiento en agar sangre y en agar chocolate. Se deben correlacionar ambos agares. Agar sangre, agar chocolate, y luego el agar maconqui no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque este es selectivo para bacterias gram negativas. Ustedes en el agar sangre o chocolate van a observar colonias grandes o medianas, blancas o amarillas. En el caso del agar sangre van a ver la hemólisis, pueden ser sin hemólisis o con beta hemólisis. ¿Sí? Estas son colonias características de estafilococos, ¿sí? En cambio, si ven colonias pequeñas, transparentes o blancas con alfa, beta o gamma hemólisis o sin hemólisis, son colonias que son sugestivas de estreptococo. ¿Sí? Estas colonias son sugestivas de estreptococo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si observan crecimiento en agar sangre, chocolate y sangre y chocolate, lo que ya saben ustedes de lo que tienen ahí lo que tienen ahí ustedes es un gran positivo. Lo que tienen aquí es un gran positivo. Entonces, cuando vean crecimiento solo en agar sangre y chocolate, ya tienen la idea de que tiene un gran positivo, pero siempre se debe hacer un gran. Sí, repito, solo crecen en agar sangre y chocolate, más no en el maconqui, cuando las bacterias son gran positivas. ¿Qué van a observar en el gram? Si van a observar ustedes cocos gram positivos en mayor disposición en racimo de uvas, lo que tienen es un estafilococo. Sería este lado de la marcha. Ajá. Pero ¿cómo se va a comprobar eso? Por una catalasa. Después de que se hace el gram, van a observar. Se observan ramilletes de uvas o racimo de uvas, son sugestivos de estafilococos, y si observan en cadena, son sugestivos de estreptococos. Luego de que vieron su gram y lo reportaron, hacen y lo reportan para ustedes, para tener la idea de qué es lo que había ahí, hacen una prueba catalasa. Si la catalasa es positiva, lo que tienen es un estreptococo. Si es negativo, posiblemente sea un estreptococo o un enterococo. Sigo. Si la catalasa es positivo, ustedes van a realizar una coagulasa y un manitol sal. Ya les hablé de los estreptococos, de los estafilococos, ya les enseñé cómo se hacen estas pruebas. Entonces, si la coagulasa y manitol sal son positivos, ustedes tienen un estafilococcus aureus. ¿Sí? Si la coagulasa es negativo, ustedes en forma manual es un poco difícil
identificar qué tipo de coagulasa negativo es, porque existen muchos. Entonces, lo que van a reportar ustedes si la coagulasa es negativo es que se aisló un estafilococo coagulasa negativo, y en ambos casos, sea para estafilococcus aureus o para el estafilococo coagulasa negativo, se realiza su respectivo antibiograma. Entonces, yéndonos al otro escenario, al otro lado de la marcha, si la catalasa es negativo y ustedes observaron los cocos en cadena, sugestivo de estrepto y de enterococo, ¿qué van a observar ahí ustedes? La hemólisis. Si tiene alfa hemólisis, lo que le van a colocar es un taxo A, que contiene bacitracina en el inóculo inicial. Si lo que ustedes observan es beta, lo que observan es alfa hemólisis, ustedes lo que le van a colocar es el taxo P, porque un taxo P que tiene optoquina. Y si no observan hemólisis o una leve, pero muy leve hemólisis alfa, le van a hacer una bilis esculina y crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%, si lo tienen en el laboratorio. Entonces, si vieron beta hemólisis y el taxo A es sensible, no importa el diámetro, con que se observa un halo de sensibilidad, significa que ahí tenemos un estrepto piógenes. Si ustedes vieron alfa hemólisis y el taxo P es sensible, recuérdense, el halo debe ser 14 milímetros o mayor. El halo de sensibilidad debe ser de mayor o igual o mayor que de 14 milímetros. Decimos que una prueba es sensible si logran medir más de 14 o 14. Y si lo que se tienen ustedes ahí es un estreptococo pneumoniae. Y en caso contrario, ustedes no vieron hemólisis y vieron crecimiento en bilis esculina y en agar sangre de carnero, lo que tienen en bilis esculina y en caldo cloruro de sodio, lo que tienen ahí es un enterococo. ¿Sí? Si la, sí, un enterococo. Si las pruebas de bilis esculina y de crecimiento en cloruro de sodio son negativas, lo que tienen es un estreptococo del grupo viridans. ¿Verdad? Eso es todo, espero les sirva la clase y éxito, ¿verdad? Y cualquier duda se pueden comunicar conmigo por el correo y con gusto yo les podría contestar esas dudas. Entonces, éxitos y bendiciones.